la palabra del Señor. Me encanta poder ver a cada uno de ustedes. Ya hemos interactuado con varios. Yo y mi esposa asistimos al servicio de las 11, entonces le mandamos saludos de ese servicio. Y el pastor Abea y el pastor Chan me pidieron compartir aquí con ustedes la palabra del Señor. Y quiero saber si están listos primeramente. ¿Están listos o no? Si no, me puedo ir yo, no hay ningún problema. ¿No están listos? Bueno, muy bien, estamos listos. Abran su Biblia aquí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Y cuando lo tengan, por favor, díganme un amén, fuerte amén, para saber más o menos cuándo empezar. Puede abrir su Biblia ahí o prenderla si tiene si la tiene en el celular. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Mientras están haciendo eso, nada más me quiero introducir de nuevamente. Jesús Mendoza y mi esposa Anet, servimos en el 11, somos parte de la iglesia en manera de alabar. Soy parte del grupo de alabanza. También damos las clases de bienvenida o las clases para los nuevos miembros de Discover Calvary los miércoles, una vez al mes también. Entonces, y hemos sido miembros de Calvary por 2 años ya. Hemos estado asistiendo como por 3 años ya y le agradecemos al Señor por ese tiempo que nos da. Y aquí en este pasaje, 2 de Timoteo capítulo 2, del 14 al 26, habla sobre el estudio. Específicamente, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y hemos estado hablando sobre interactuar con las escrituras. Y específicamente el día de hoy, mi tarea es traerle sobre el estudio de la palabra del Señor. Y hablando de estudios, Lifeway y Ligonier Ministries hicieron un estudio que hacen cada como 2 años y el último lo hicieron en el 2022. Y este estudio se llama The State of Theology o el estado de la teología. Y ellos pudieron hacerle preguntas a más de 3,000 americanos y de 700 de esos 3,000 eran personas que se declaraban ser evangélicos, ¿verdad? O asociados a la iglesia evangélica. Pueden ser personas que asisten a la iglesia una vez a la semana o asisten en diferentes maneras a la iglesia y le hacen ciertas preguntas sobre qué piensan sobre tocando estos temas teológicos. Y yo les voy a hacer estas preguntas, no tienen que responderle, nada más respondan en su cabeza, ¿ok? Y luego les voy a dar el resultado de estos 711 personas que les preguntaron. Primero, dice: Dios acepta la adoración de todas las religiones. Dios acepta la adoración de todas las religiones. Miren este número de estas personas que declaran ser evangélicos. 56% están de acuerdo. 56%. Hace 2022. Y estos números lo que han notado es de que han crecido, van creciendo. Mire el segundo tema, dice: todos pecamos un poco, pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza. Y el número, más de la mitad están de acuerdo con esto. El tercero, el Espíritu Santo es una fuerza, pero no es un ser espiritual. Igual, más de la mitad están de acuerdo que el Espíritu Santo no es un ser personal. Y estos, para mí, los últimos 2, estos son los más alambrantes. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. 43% están de acuerdo. Personas que se declaran evangélicos, que deben de saber las escrituras. Y el último, dice: Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Jesús, ser creado. Mire este número, 70% de las personas están de acuerdo. Este es el estado de la teología en estos últimos 2 años. Y me pongo a pensar, el estudio de la palabra es esencial para nuestra vida y la vida de las personas con las que nosotros vamos a estar interactuando. Y Jesús nos llamó a ser una iglesia de verdad, una iglesia que utiliza la palabra como una espada para poder enfrentar el enemigo, enfrentar este mundo que está enfrente de nosotros. Y mi reto para el día de hoy es poder demostrar la importancia de estudiar la Biblia para saber quién es Dios, para saber quién somos nosotros y para saber por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Así, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 14 al 26.
aquí nada más, desafortunadamente nada más tenemos una pantalla, hemos tenido problemas técnicos, pero si tiene su Biblia o si me quiere seguir aquí, esta es la nueva versión internacional, dice lo siguiente: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven de nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para usos especiales y otro para fines ordinarios. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no puede andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irarte. Amén, gracias. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De todo modo, que se despierten y escapen la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así de pie vamos a orar. Señor, abre nuestros corazones, danos tu verdad, tu palabra, y que nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puede tomar su lugar. Déjenme darles un poquito de contexto de este pasaje. Pablo le escribe a Timoteo desde una prisión donde sabe en el fondo de sí mismo que ya no tiene mucho tiempo aquí en la tierra. Se ha dado cuenta que estos últimos esfuerzos de poder llevar el evangelio hacia los gentiles se va terminando, va llegando a su fin. Y ha encomendado a muchos de sus discípulos a la tarea de pastorear, a poder enseñar la palabra y animar a otros. Y una de estas personas es Timoteo. Y esta es la segunda carta que le escribe Timoteo. Y él comienza esta segunda carta diciéndole a Timoteo que persevere en las dificultades del ministerio, como un soldado, como un agricultor, como un atleta, siempre trabajando para que pueda llevar a esta misión de poder llevar el evangelio hacia los gentiles. Pablo conoce el corazón de Timoteo y él sabe dónde comenzó la fe de Timoteo. Dice que empieza la fe de Timoteo cuando era niño, con su abuela y con su mamá. Él conoce la misión de Timoteo, él sabe, y Pablo lo comendó para estar aquí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, para poder llevar este mensaje y poder pastorear a las personas y la iglesia primitiva aquí. Y él conoce que es una lucha muy posible para él ser avergonzado de Pablo, así como muchos han sido avergonzados de que Pablo estaba en prisión otra vez, una y otra vez. Y Pablo aquí dice que probablemente esta es una de las últimas que va a estar imprisionado, porque de aquí sigue la muerte. Y Pablo conoce los peligros de estar en el ministerio y de abandonar la verdad. Aquí menciona por nombre, en el primer capítulo dice Figelio y Hermógenes. En el capítulo 1, versículo 15, aquí dice que estas personas han distorsionado las palabras, han distorsionado la palabra del Señor. ¿Para qué? Pues podemos concluir para que ellos puedan estar más o menos alineados con el mundo, alineados con esta fe griega donde las personas, para que no puedan sobresalir con la verdad, que realmente es lo que están llamados los cristianos a hacer, sobresalir en este mundo. Y Pablo dice: no hagas lo que están haciendo ellos, que se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de mí. Dice, los hermanos que están en Asia, dice, muchos me han dado su espalda y se les han olvidado de Pablo.
Y Pablo aquí le dice, no hagas eso. Sabe Pablo aquí que si desconectamos las escrituras podemos llegar en esta misma trampa, que podemos llegar al mundo donde no tenemos que sobresalir, simplemente alinearnos al mundo y todos los deseos y las pasiones que vienen con ese mundo. Así que estas son las palabras que empieza Pablo con Timoteo. Practicar esto, dice, primeramente debemos de conocer la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? Simplemente el estudio. Y es difícil. Y ese es mi tema el día de hoy, de poder estudiar. Y aquí Pablo nos empieza en el versículo 14 diciéndonos que el estudio nos enfoca. El conocer a Dios nos enfoca en lo que realmente es importante. Miren lo que dice el versículo 14. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven de nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora vivimos en una época donde todo lo tenemos aquí en nuestro bolsillo, en el celular. Toda la información que queremos está en nuestro celular. Y cualquier información sobre cualquier película, sobre cualquier novela, lo que usted quiera, aquí lo tenemos y tenemos las respuestas muy rápido. Pero realmente nuestro deseo de conocer lo que realmente importa viene decayendo. Y cada día más viene decayendo, y cada década más. El estudio es algo que no nos gusta, es trabajo hacer. No sean como mi hermano Jacob, que de hecho allá está allá atrás. Mi hermano Jacob, cuando tenía como unos 6 o 7 años, mi papá lo estaba preparando y le estaba poniendo los zapatos y la ropa y lo estaba listando. Y Jacob lo ve y dice, papá, acaba de llegar de la escuela, ¿para dónde vamos? ¿Ahora para dónde vamos? Y dice, mi papá, no, te estoy alistando porque vamos a ir a la escuela de nuevo. Voy a ir a hablar con tu maestra. Voy a ir a hablar cómo te estás portando, voy a ver cómo están tus calificaciones, todo esto. Y mi hermano nada más lo ve y dice, pues de una vez pégame. ¿Para qué? Pégame de una vez, ya no tenemos que ir, olvídate. No sean como mi hermano, por favor. Amen el estudio, ¿ok? Amen ser buenos estudiantes de la palabra del Señor. Se graduó con honores de buenas, ¿qué hizo? No se preocupe. Ese es el estudio, es trabajo, hermanos. Es mucho trabajo, ser parte y poder esforzarnos. Pero mira lo que dice Pablo. Nos enseña que el estudio de la palabra nos da ciertas maneras en cómo poder utilizarlas. Y tiene mucho valor. Primero, previene que los cristianos tengan discusiones sin valor. En el versículo 14 nos menciona eso. No dejes de recordarles esto. Como maestros, es lo que hacemos. Recordarles, recordar. Como padres, recordar. No dejes de hacerlo. Pablo continúa una discusión que ha estado teniendo con Timoteo desde el primer capítulo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 dice, y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. De estos se estaban dedicando estas personas a hacer. Discusiones que no tenían no se acababan estas discusiones. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Pablo recuerda a Timoteo que hay temas que valen la pena discutir y hay temas que no valen la pena discutir, discusiones que no tienen fin. Estudiar las escrituras nos ayuda a conocer cuáles son estas discusiones, cuáles son estos temas donde debemos de esforzarnos y tratar de hablar con personas, tratar de compartir y llegar a la verdad. Y también nos ayuda a evitar aquellas que no son y poder perder tiempo en eso. También nos ayuda como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, poder enseñar a la iglesia cuáles son los que realmente valen la pena. Y desafortunadamente esta es la división de la iglesia. Nuestras denominaciones surgieron de esta idea, de las discusiones sobre temas teológicos que muchas veces no tienen fin. Y tienen sus pros y tienen sus contras, ¿verdad? Un pro es de que el grupo de creyentes en una iglesia cree alinearse a lo que realmente enseña la palabra. Obviamente queremos alinearnos a lo que realmente enseña la palabra. Pero lo que está en contra es de que hay discusiones y hay división en la iglesia, al punto, hermanos, donde ni siquiera podemos confiar que la fe del otro hermano que va a tal iglesia, que no es una iglesia como la mía, ni siquiera es salvo, ni siquiera es creyente.
esta es la discusión que muchas veces sucede. Cuando estaba un poco más joven, todavía soy un poco más joven, pero más joven, fui a un viaje misionero, fui con unos hermanos a un viaje aquí en Sudamérica, y cuando llegamos a este lugar, estos hermanos no eran de nuestra denominación. Y estuve yo y con un hermano que era un mentor, era un pastor mayor que yo, conocía la verdad. Y le dije, hermano, ¿usted cree que estas personas son realmente hermanos en Cristo? ¿Creen de esta manera? ¿Creen sobre esta idea que puede ser equivocada? Y le hago la pregunta, le digo, hermano, ¿cree que son hermanos? Y él dice, no, pues fíjate que no creo que son hermanos. Y le dije, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Usted viene a entrenar aquí a estos pastores y ni siquiera son pastores hermanos en Cristo. Dicen, pues yo nomás vengo a hacer mi trabajo. Y me asusté, dije, porque yo también creía lo mismo. Dije, a lo mejor no son creyentes por esta misma manera, porque ellos creen así de esta manera. Entonces le dije, ok, hermano, mire, vamos a pasar una semana aquí y al final de la semana le voy a hacer la misma pregunta. ¿Realmente son hermanos en Cristo? Vamos a ver, vamos a pasar tiempo con ellos, vamos a ver los frutos del Espíritu en su vida y vamos a saber realmente si son creyentes o no. Y le voy a hacer la misma pregunta. Digo, ok. Pasó toda la semana, estuvimos sirviendo con ellos, estuvimos en grupos de alabanza, estuvimos en enseñanzas, en momentos de discipulado y todo lo que hacemos en el viaje misionero. Y al final de la semana le hice la pregunta, hermano, ¿son creyentes? ¿Son hermanos en Cristo? Y dijo, sí. Por este tema puede ser equivocado, puede que no sea lo que nosotros creemos, pero hermanos en Cristo aquí son parte de nosotros. Lo vamos a ver un día en la eternidad. Y dije, yo también, yo creo igualmente. ¿Por qué? Porque hemos visto el Espíritu Santo en sus vidas. Y hay discusiones que no tienen fin, que vamos a seguir haciéndolo. Y obviamente queremos llegar a la verdad. Queremos llegar a la verdad. Y Pablo aquí nos da los resultados de poder llegar a la verdad. Dice, moldea nuestro carácter a nuestras enseñanzas. Y el versículo 15 nos dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como los hermanos que se estaban avergonzando, que él menciona por nombre, y que interprete rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus palabras se extienden como gangrena, como un cáncer. Entre ellos están, de nuevo, llamándole a estos hermanos por nombre, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Aquí Pablo nos está dándole a Timoteo la idea de modelar nuestro carácter y a nuestras enseñanzas, o que las enseñanzas nos moldeen nuestro carácter. Y aquí él da por ejemplo una de estas discusiones que es importante tener, de poder saber para poder evitar lo que realmente no importa, o lo que nos lleva al cáncer, como dice Pablo aquí, grangera, como una enfermedad que elimina lo que es saludable. Y eso es lo que hacen las conversaciones en las iglesias que realmente no tienen fin. Se pelean los hermanos. Hace ratito mi hermano Ila me estaba comentando una historia donde en una iglesia se están peleando, hermanos, están hablándose los policías uno al otro por problemas, ¿verdad? Problemas que tienen estas iglesias. Y así sucede, y va creciendo y va creciendo y va dañando a los oyentes, a las personas que están ahí, que quizás no estudian suficiente o no han conocido al Señor o tienen muy poco tiempo en el Señor. Pero las enseñanzas bíblicas, ¿qué es lo que hace? La verdadera enseñanza bíblica nos lleva al amor. Nos lleva al amor. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:4. En la primera carta dice, y de prestar atención a mitos y genealogías interminables, como le mencionamos hace rato. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por fe. El versículo 5 dice, debes hacerlo así. ¿Para qué? Para que el amor brote. Ese es el resultado de la enseñanza bíblica verdadera, del estudio. Amor brotando de nuestra vida, y una buena conciencia y de una fe honesta. La enseñanza bíblica distorsionada crece como el cáncer, consume todo lo que es saludable y desafortunadamente muchas veces crece más rápido. ¿Por qué? Porque no se requiere tanto trabajo.
Mientras estaba preparando ese mensaje, estaba viendo afuera de mi ventana y veía que el zacate que yo tomo tiempo para echarle agua, que he pagado dinero para tenerlo ahí en la casa, crece bien poquito, y el zacate malo crece bien rápido. Pues 4 o 5 veces más rápido, y yo no le hago nada y nomás crece. ¿Por qué? No se requiere tanto trabajo. Y así mismo las discusiones inútiles crecen como un cáncer en la iglesia. Y luego finalmente en el versículo 19 nos da una esperanza de la verdad. Pablo aquí dice en el versículo 19 que el Señor conoce a los suyos, y a esta otra, que se aparte de la maldad todo el que se invoca el nombre del Señor. Pablo le da a Timoteo esperanza y seguridad de que cuando ellos enseñan la verdad, cuando han tomado el tiempo suficiente para escudriñar las escrituras y saber lo que Dios está dándoles, que el amor brota y vamos a ver resultados en los hermanos. Sabemos quién les pertenece a Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque más adelante en el capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me hago la pregunta, como iglesia, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro estado de teología? ¿Cómo está nuestro estado en estudiar las escrituras? ¿Estamos pasando suficiente tiempo en las escrituras individualmente? ¿Estamos pasando suficientemente tiempo escudriñando la verdad del Señor para que nos transforme, para que nos redarguye cuando estamos haciendo lo equivocado? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Hemos permitido estas conversaciones inútiles que no llegan a ningún lado, nada más discusiones que tenemos como hermanos sobre cierta teología? ¿O nos estamos preparando? Porque ese es el siguiente punto que Pablo nos da. El estudio nos prepara. El estudio nos prepara. Mire lo que dice el versículo 20 al 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para útiles, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Yo como profesión soy maestro de grado 8, de entre 13 y 14 años. Les enseño sobre la historia americana. Mi esposa también es maestra. Y algo que me encanta es una de mis partes favoritas de ese trabajo, es que cuando enseño algo, la mayoría de las veces se les olvida, pero cuando les enseño algo, lo captan y lo aprenden. Me da hijo, me encanta este trabajo, me encanta lo que estoy haciendo, vale la pena las dolores de cabeza que paso por aquí. Pero muchas veces no sucede así. Y antes de cualquier cosa que suceda, antes de que la persona, el estudiante aprenda algo, la mayoría de las veces cuando inicio el año me hacen esta pregunta, me dicen: Sir, ¿para qué necesito saber yo esto? ¿Qué importa que George Washington haya sido el primer presidente? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo voy a usar esta información? Obviamente no entienden que nuestro trabajo de enseñar es para poder decirles y ayudarles a pensar críticamente, a resolver problemas, practicar la memorización. Miren, ni memorizado ¿cómo se dice esa palabra? Desarrollar habilidades motoras, ¿verdad? Saben que no soy maestro de español, ¿verdad? Ya han notado eso. Practicar la lectura y la escritura. Todo esto son lo que realmente estamos enseñándoles, no necesariamente porque George Washington era el primer presidente, sino estas cosas. Y muy fácilmente le puedo decir: cállese, niño, usted haga lo que le estoy diciendo. Fácilmente le puedo decir así, ¿verdad? Me dan ganas, no se crea, sí me dan ganas. Pero mi trabajo es decirles: ¿sabes qué? Todo esto es para ti. Todo esto es para ti, ayudarles a entender todas estas cosas que acabo de mencionar. Y como quieran no me hacen caso, pero está bien, no se preocupe. Al final un día van a poder aprender. Como seres humanos tendemos a tomar aquello que tiene respuestas o que tienen cosas importantes y hacerlos a un lado, porque es difícil poder estudiarlos. Específicamente como cristianos hay temas en la Biblia, hermanos, que son difíciles de poder digerir. Son temas que son difíciles de poder aprender,
de poder estudiar, como la esclavitud, como el mandato de destruir pueblos enteros, o la Trinidad de Dios, cómo funciona la Trinidad, la creación de Satanás, por qué Dios creó a Satanás, la doctrina de la elección y predestinación, sobre el mal en el mundo, desastres naturales, la muerte de los niños, el bautismo, los dones del Espíritu, el fin de los tiempos, y etcétera, etcétera. Temas que son importantes porque ahí están, pero difícil para estudiar. Entonces, ¿qué hacemos regularmente? Lo hacemos a un lado. Eso se lo dejo al pastor, eso se lo dejo al hermano aquel, pero no pasamos tiempo en él. Y en lugar de profundizar en las escrituras o colaborar con otros para poder desarrollar razonamientos sobre esto, o simplemente por no dejar al Espíritu Santo que hable en nuestra vida, lo hacemos a un lado, lo evitamos y no pasamos tiempo con el Señor suficiente. Y Pablo aquí usa esta metáfora. Dice, es para prepararnos. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Este pasaje muy fácilmente se puede distorsionar y puede decir, no, es que en la iglesia hay posiciones importantes, hay posiciones que no son tan importantes, ¿verdad? El hermano que predica, ese hermano, esa posición es importante, y el hermano que limpia ahí al baño, no tanto, ¿verdad? Él ha hecho un pecado ahí que el Señor por eso lo tiene ahí, Se ríe, hermano, pero eso es la verdad. En muchos lugares se enseñan de esa manera. Pero ¿qué realmente está hablando Pablo aquí? Primeramente vemos las vasijas de madera y de barro. Dice, nos da esta metáfora para poder saber qué significa esto, madera y de barro. Primeramente, se rompen fácilmente cuando hay bajo presión. Cuando una persona no ha pasado suficiente tiempo con el Señor, o en la fe, o el que el Señor lo ha transformado y ha trabajado en su vida, cuando hay presión en posiciones de liderazgo en la iglesia, se pueden quebrar fácilmente, se desgastan con mayor facilidad, y se reemplazan muy frecuente. Pablo está dando estos ejemplos fuertes, ¿verdad? Pero para darnos esta verdad. Vasijas de oro y de plata se refiere a personas que el Señor ya los ha llevado por el fuego. El Señor ya los ha transformado, los ha ayudado a aprender y madurar. No perfecto, pero han podido resistir la presión. Y se usan con frecuencia durante largos periodos. Son personas que tras vez están en esta posición, siendo usados y guiados por el Señor, y no fácilmente se reemplazan. Y cuando se reemplazan hay un dolor en la iglesia. ¿Por qué? Porque son útiles para el Señor, son útiles. Mira cómo termina, dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor, y preparado para toda buena obra. Es un trabajo, hermano, ser ministro, ser parte de la iglesia, ser parte de cualquier posición que usted tenga. Es difícil, es trabajo, pero debemos de conocer al Señor, debemos ser utilizados por Él. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo de Él, escuchando de su palabra, estudiar, ser preparados por Él. Y puede usted decir, no, es que no, pues yo no tengo las habilidades, yo no tengo, ¿verdad?, los talentos que estos hermanos tienen, ¿verdad? Entonces yo aquí me quedo, yo no hago nada, ¿verdad? Caliento aquí la banca, lo que sea. Pero no es así. Pablo nos está diciendo que necesita ciertos talentos o ciertas habilidades. ¿Qué es lo que dice? Dice, si confesamos nuestros pecados, si nosotros nos mantenemos limpios, dice. Si se mantienen limpios. ¿Y qué son limpios? Las personas que han confesado sus pecados, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Y qué hace? Nos perdona. ¿Y qué hace? Nos limpiará de toda maldad. Son personas que han puesto su orgullo a un lado, hay personas que han puesto sus habilidades y sus talentos a un lado y decirle, Señor, ¿por qué? Yo estoy aquí para servirte, Señor. ¿Por qué? Porque lo más que conocemos la verdad, hermano, lo menos que queremos es engrandecernos. La Biblia, las palabras del Señor, es como un espejo donde nos vemos, y cada vez vemos lo impuro que somos, porque vemos la grandeza del Señor, la pureza del Señor, y mucho menos lo que queremos hacer es engrandecernos. Y eso es lo que pasa cuando una persona pasa tiempo con el Señor, pasa tiempo en las Escrituras, conoce más del Señor, pone su orgullo a un lado y dice, Señor, aquí estoy.
prepárame, utilízame para lo que tú quieras. Si es limpiar baños, Señor, hazlo. Si es llevarnos a los viajes misioneros, hazlo. Hazme para ser útil para eso, Señor. Hazme una persona útil para tu servicio. Me encanta lo que dice C.S. Lewis sobre la humildad. Dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Ese es ser humilde delante del Señor. Y finalmente, Pablo aquí le dice a Timoteo los resultados de conocerlo, de estudiar, de estar parte de conocer la verdad del Señor. Dice: el estudio nos libera. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con corazón limpio. Pablo es un experto en poder fácilmente poder escribir sus cartas y desarrollarlas de una manera increíble. ¿Por qué? Porque termina con lo que empezó. Él le dice a Timoteo que las pasiones juveniles pueden nublar nuestro juicio y dejarnos desenfocados de lo que realmente importa. Mencionó eso en los primeros versículos que acabamos de leer. Y aquí le dice: ¿qué sucede cuando nos guiamos por nuestras pasiones? De los jóvenes que son, ¿verdad? Puede ser lujuria. Esto nos distorsiona nuestra visión y estamos desenfocados de lo que realmente importa. Y aquí le dice: ¿cómo nos deshacemos eso? Primeramente, enfocarte en la justicia, en la fe, el amor y la paz. ¿Solos? No. Juntos con otros creyentes que están enfocados en la misma misión. Esta es la iglesia. Por eso está usted aquí, para utilizarlo, para que el Señor lo utilice y estar enfocados en lo que realmente importa. Versículo 23 dice: no tengas nada que ver con las discusiones, de nuevo, con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan ¿en qué? En pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Pablo aquí le advierte a Timoteo sobre los peligros del orgullo en el ministerio. Muchas de las discusiones y peleas que menciona se centran en socavar o hacer de menos a quienes ocupan los puestos de autoridad en la iglesia, ¿verdad? Ven al pastor, ven a cierto hermano que está enseñando y lo ven y le dicen: este hermanito no sabe de qué habla. No, trust me, yo he leído la palabra del Señor, Él no está hablando. Así como quizás unos de ustedes me están viendo ahorita. Este hermanito no sabe de qué habla. Pero ¿qué sucede aquí? La persona que es utilizada por el Señor lo deja hacia un lado. La persona que tiene su opinión sobre el cierto tema que usted quiera, dice: Señor, te lo dejo a ti, te lo entrego a ti. Yo me voy a enfocar en lo que realmente importa. Lo que realmente importa. Y Pablo aquí le da la herramienta para poder hacer esto. Así, versículo 25: así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda al arrepentimiento. Este es el enfoque, hermano. A que las personas lleguen ¿a qué? Al arrepentimiento, para conocer la verdad, de modo de que se despierten y se escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a la voluntad. ¿Qué hace cuando estudiamos la palabra? ¿Qué sucede? Somos libres de cosas que realmente no valen la pena. Somos libres de esto, libres del cautivo que tiene Satanás o el enemigo en nuestra iglesia. Y la herramienta aquí es hacerlo con humildad y tener una esperanza de que Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque Él conoce los suyos. Él conoce los suyos. Pablo le dice a Timoteo, le da una lista de quién son los adversarios. Son aquellos que buscan la aprobación de otros en lugar de la de Dios. Son aquellos que se buscan a nada más hable sobre cosas que no tienen sentido o cosas que no tienen ningún fin, en lugar de hablar sobre la verdad. Aquellos que se dejan llevar por pasiones juveniles. Estos son los adversarios. Evita llegar ahí. No seas como ellos. Enfócate en lo que realmente importa. ¿Y qué hacen las escrituras? Cuando estudiamos las escrituras, nos libera de todas estas cosas que acabamos de mencionar. Por eso tiene sus Biblias ahí.
Cuando más conocemos al Señor a través de su palabra, más nos centramos en lo que realmente importa, más nos impulsa en ser aprobados por Él, más se alinean nuestras pasiones a las pasiones de Dios y más nos prepara para su misión de rescatar a los perdidos. Eso es lo que sucede cuando leemos las Escrituras. Nada más, hermanos. Esta es nuestra misión. Si fuera a estar con el Señor por toda la eternidad, cuando conocemos al Señor, moremos, estamos con Él, pero no, estamos aquí por un propósito, para ser la iglesia, para ser transformados por Él, por medio de su verdad, y llevar esta misma verdad que usted y yo hemos estado discutiendo con nosotros mismos, con el Espíritu Santo, hablándonos, redarguyéndonos, y llevarlos hacia el mundo. Y cuando estudiamos las Escrituras, más es lámpara a nuestros pies su palabra, como dice el Salmo 119. Más encontramos gozo en la vida eterna, como dice Juan 5. Más permitimos que nos reprenda y nos enseñe, como dice 2 de Timoteo. Y más deseamos su regreso. ¿Usted desea eso? ¿Desea estas cosas? ¿Estamos enfocados como iglesia? Si no, no se preocupe. Para eso estamos aquí, a seguir adelante, trabajando en el ministerio, conociendo del Señor, conociendo de su palabra y ser transformados por ella todos los días. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, de poder venir, abrir estas Escrituras que tú nos has regalado, Señor, para conocerte, para que nosotros nos conozcamos por qué somos como somos, Señor, y para saber sobre tu misión, para saber quién eres tú y tus planes para este mundo, Padre. Te agradecemos por el privilegio, Señor. En muchos lugares en este mundo no tienen el privilegio de tener una Biblia, Padre. No tienen el privilegio de poder abrirla, Señor, y ser transformadas por ellas. Oramos por ellos. Ayúdanos a ser parte de esa misión, Señor, de llevarle las Escrituras a todo el mundo, Padre, la verdad tuya a todo el mundo. Ayúdanos a amar el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia, sea Calvary en español, sea los servicios, Señor, de la mañana, a ser una iglesia, Señor, no enfocadas, no alineadas nada más a nuestra denominación, Señor, o darle enfoque a eso, Padre, sino enfoque a tus pasiones, a lo que tú realmente nos has llamado a hacer, Señor, que ser la imagen de Cristo en este mundo. En nombre de Jesús oramos.